Carta a los Hebreos, capítulo 1. Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días, que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas, por quien hizo también el universo. Él, que es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y, una vez que realizó la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en lo más alto del cielo, llegando a ser superior a los ángeles en la medida en que los aventaja el nombre que ha recibido en herencia. En efecto, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios alguna vez: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y además, yo seré su padre, y él será mi hijo»? Y de nuevo, cuando introdujo al primogénito en el mundo, dijo: «Que le adoren todos los ángeles de Dios». Mientras que, cuando habla de los ángeles, dice: «Hace a sus ángeles como vientos, y a sus ministros como llama de fuego». Del Hijo, en cambio, afirma: «Tu trono, oh Dios, dura eternamente, y el cetro de tu reino es cetro de justicia». Has amado la justicia y odiado la iniquidad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría con preferencia a tus compañeros. Más todavía, Señor, tú pusiste al principio los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú quedarás, todos se desgastarán como la ropa, tú los doblarás como se dobla un manto, serán como la muda que se cambia. Mas tú eres siempre el mismo y tus años no terminan nunca. ¿Y a cuál de los ángeles dijo nunca: «Siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies»? ¿No son todos ellos espíritus encargados de un ministerio, enviados al servicio de aquellos que deben heredar la salvación? Carta a los Hebreos, capítulo 2. Por eso debemos prestar más atención a las enseñanzas recibidas, no sea que marchemos a la deriva. Porque si la palabra promulgada por los ángeles estaba garantizada hasta el punto de que toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo podríamos escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido transmitida con garantía por aquellos que le oyeron, confirmando Dios su testimonio con signos, prodigios y toda clase de milagros, y con los dones que el Espíritu Santo reparte según su voluntad. Porque, de hecho, no sometió a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos. Alguien afirmó en cierto lugar: «¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes? El ser humano, para que de él te preocupes? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies». Si se le ha sometido todo, no ha quedado nada fuera de su dominio. De momento, es cierto, no vemos todavía esta sumisión universal. Pero al que fue rebajado un poco con relación a los ángeles, Jesús, le vemos coronado de gloria y dignidad por haber sufrido la muerte, de modo que, por la gracia de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien todo fue hecho, queriendo llevar a la gloria un gran número de hijos, hiciese perfecto, mediante los sufrimientos, al jefe que debía guiarlos a la salvación. Porque el santificador y los santificados tienen todos el mismo origen. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en plena asamblea te alabaré. Y además, en él pondré mi confianza». Más todavía, aquí estoy yo con los hijos que Dios me ha dado. Pues de la misma manera que los hijos participan de la misma carne y sangre, también él participó de modo parecido, para reducir a la impotencia mediante la muerte a aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a todos aquellos que, por miedo a la muerte, estaban sometidos durante toda su vida a la esclavitud. Porque, ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino que vino en auxilio de la descendencia de Abraham.
por lo cual debió hacerse en todo semejante a sus hermanos, para convertirse en sumo sacerdote misericordioso y fiel ante Dios, para alcanzar el perdón de los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber sufrido y haber sido probado, está capacitado para venir en ayuda de aquellos que están sometidos a la prueba. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Por eso, hermanos, miembros del pueblo de Dios, partícipes de una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, a Jesús, modelo de fidelidad a Dios, que le dio tal nombramiento como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Él, en efecto, ha sido considerado digno de una gloria superior a la de Moisés, en la misma medida en que la dignidad del arquitecto de una casa supera a la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero es Dios quien ha construido todas las cosas. Moisés, cierto, fue fiel en toda la casa de Dios, en calidad de siervo, como ministro, para dar testimonio de las cosas que debían ser manifestadas. Cristo, por el contrario, lo ha sido en calidad de hijo, al frente de su casa. Y su casa somos nosotros, con tal que permanezcamos inquebrantables hasta el fin, confesando valientemente nuestra fe y confiados en la esperanza que tenemos. Por eso, como dice el Espíritu Santo, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como ocurrió en la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando vuestros padres me desafiaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación, y dije, su corazón siempre anda extraviado, nunca conocen mis caminos. Y juré en mi indignación, no entrarán jamás en mi descanso. Hermanos, tened cuidado, que no haya entre vosotros un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Más bien, animaos mutuamente cada día mientras dura este hoy, de modo que ninguno de vosotros se endurezca por la seducción del pecado. Porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, si seguimos manteniendo inquebrantable hasta el fin nuestra fe inicial. Cuando se dice, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como ocurrió en la rebelión. ¿Quiénes fueron los que, después de haber oído, se rebelaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron de Egipto gracias a Moisés? ¿Y contra quién se irritó Dios durante 40 años? ¿No fue contra los culpables, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró el que no entrarían en su descanso sino a aquellos que habían sido desobedientes? Vemos, pues, que ellos no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Carta a los Hebreos, capítulo 4. Mientras sigue en vigor la promesa de entrar en su descanso, hay que tener mucho cuidado, no sea que alguno de vosotros no lo consiga. Porque también nosotros, como ellos, hemos recibido la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó la palabra que habían oído, porque al escucharla no se unieron a ella por la fe. Entremos, pues, nosotros, que hemos creído, en el descanso, según lo que dijo, y juré en mi indignación, no entrarán jamás en mi descanso. Las obras de Dios ya estaban acabadas desde la creación del mundo. Pues en cierto pasaje dijo acerca del séptimo día, y Dios descansó de todo su trabajo el séptimo día. Y de nuevo en este lugar, no entrarán en mi descanso. Y como, por una parte, es cierto que algunos deben entrar en él, y, por otra, los primeros que recibieron la buena nueva no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo Dios fija un día, un hoy, diciendo por David, después de tanto tiempo, lo que ya ha sido dicho, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pues si Josué les hubiese procurado el reposo, David no hubiese hablado después de esto de otro día. Existe, pues, un reposo reservado para el pueblo de Dios, pues aquel que entre en el reposo de Dios, descansará también el de sus obras, como Dios de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en este reposo,
para que nadie sucumba imitando aquel ejemplo de desobediencia. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que espada de dos filos, ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y es capaz de juzgar los sentimientos y los pensamientos. Y no hay criatura alguna que esté oculta ante ella, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Puesto que tenemos un sumo sacerdote extraordinario, que ha penetrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, ya que fue probado en todo a semejanza nuestra, a excepción del pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Carta a los Hebreos, capítulo 5. Porque todo sacerdote es elegido de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados, así como lo hace por los del pueblo. Y nadie puede arrogarse este honor si no es llamado por Dios, como Aarón. Así también Cristo no se atribuyó la gloria de constituirse sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Como dice también en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec». Él, en los días de su vida mortal, presentó con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado en atención a su obediencia. Aunque era hijo, en el sufrimiento aprendió a obedecer, así alcanzó la perfección y se convirtió para todos aquellos que le obedecen en principio de salvación eterna. Pues fue proclamado por Dios sumo sacerdote a la manera de Melquisedec. Acerca de esto tendríamos muchas cosas que decir, difíciles de explicar, porque sois torpes para comprender. Pues debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, todavía tenéis necesidad de que se os enseñen los primeros rudimentos de oráculos divinos, y habéis llegado a tener necesidad de leche, no de alimento sólido. Ahora bien, aquel que se alimenta de leche no puede gustar la doctrina de la justicia, porque es niño todavía. El alimento sólido es para los perfectos, que por razón de la costumbre tienen el sentido moral desarrollado para distinguir entre el bien y el mal. Carta a los Hebreos, capítulo 6. Por eso, dejando aparte la doctrina elemental sobre Cristo, elevémonos a la doctrina perfecta, sin volver a echar los cimientos del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina sobre los bautismos y la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es lo que vamos a hacer con el auxilio de Dios. Los que una vez fueron iluminados, que gustaron el don celeste, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la dulzura de la palabra de Dios y las maravillas del mundo venidero y que a pesar de todo recayeron, es imposible que se renueven otra vez por la penitencia, ya que de nuevo crucifican por su cuenta al Hijo de Dios y le declaran infame. En efecto, la tierra que absorbe el agua caída repetidas veces sobre ella y que produce frutos abundantes para aquellos que la cultivan, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinas y abrojos es tierra baldía, será tierra maldita que terminará siendo pasto de las llamas. Queridos hermanos, aunque hablamos así, estamos persuadidos de que vosotros estáis en una situación mejor y más favorable con respecto a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidar vuestras buenas obras y el amor que habéis demostrado hacia su nombre en el servicio que habéis prestado y seguís prestando a los creyentes. Deseamos solamente que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño por guardar intacta hasta el fin vuestra esperanza, que no os descuidéis y que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la perseverancia entran en posesión de las promesas.
Dios, al hacer la promesa a Abraham, no teniendo otra persona mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: sí, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia. Y así, por la perseverancia, Abraham alcanzó la realización de la promesa. Los hombres, en efecto, juran por lo que es más grande que ellos, y el juramento es la garantía que pone fin a sus controversias. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba nueva de que su decisión era irrevocable, se comprometió con juramento, para que por estas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos mayor ánimo los que nos refugiamos en la adhesión firme de la esperanza a la que estamos destinados. Esta esperanza es para nosotros como un áncora segura y firme, que penetra más allá de la cortina del santuario, donde, como precursor nuestro, entró Jesús, convertido en sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Carta a los Hebreos, capítulo 7. En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien Abraham dio la 10ª parte de todo, cuyo nombre se interpreta en primer lugar como Rey de Justicia, y también como Rey de Salem, es decir, Rey de Paz, aparece sin padre, sin madre y sin antepasados, no se conoce ni su nacimiento ni su muerte, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, la dignidad de aquel a quien el mismo patriarca Abraham dio la 10ª parte de lo mejor del botín. Aquellos que de la tribu de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandato, según la ley, de exigir la 10ª parte de todo al pueblo, es decir, a sus hermanos, aunque también ellos pertenezcan a la posteridad de Abraham. Sin embargo, uno que no desciende de él por generación recibió la 10ª parte del botín conquistado por Abraham y bendijo al portador de la promesa. Ahora bien, está fuera de duda que el inferior es bendecido por el superior. Además, los que aquí reciben la 10ª parte son hombres mortales, mientras que allí, uno de quien se afirma que vive. Y, por decirlo así, fue el mismo Leví, quien ahora cobra la 10ª parte de los bienes, el que, en la persona de Abraham pagó a Melquisedec esa 10ª parte, pues Leví estaba ya en las entrañas de su padre Abraham cuando le salió al encuentro Melquisedec. Por consiguiente, si la perfección hubiese sido realizada por el sacerdocio levítico, ya que por su medio el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría entonces de que surgiese otro sacerdote a la manera de Melquisedec, y que no lo fuese según el orden de Aarón? Ahora bien, cambiando el sacerdocio, se sigue necesariamente el cambio de la ley. Porque aquel de quien se dicen estas cosas pertenecía a otra tribu, de la cual ningún miembro sirvió nunca al altar, porque es sabido que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, la cual no es mencionada por Moisés al tratar de los sacerdotes. Y esto se hace todavía más evidente si, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que no ha llegado a serlo según la ley de una disposición carnal, sino más bien según el poder de una vida imperecedera. Porque de él se ha dado este testimonio: tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. Y así queda abrogado el orden anterior a causa de su impotencia e inutilidad, porque la ley no llevó cosa alguna a la perfección, y en su lugar entra una esperanza mejor, por lo cual nos acercamos a Dios. Tanto más cuanto que esto no se realiza sin juramento. Mientras que aquellos fueron instituidos sacerdotes sin juramento, este lo fue con juramento por aquel que le dijo: el Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás, tú eres sacerdote para siempre. Esto es precisamente lo que hace que Jesús sea la garantía de una alianza superior. Además, mientras que aquellos sacerdotes eran muchos porque la muerte les impedía permanecer en su función, este, en cambio, posee un sacerdocio inmutable, porque permanece para siempre. De ahí proviene que pueda salvar perfectamente a aquellos que por él se acercan a Dios, estando siempre vivo para interceder en su favor.
tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado más alto que los cielos, que no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo el de una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La ley, en efecto, constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye sacerdote al Hijo, hecho perfecto para siempre. Carta a los Hebreos, capítulo 8. El punto capital de lo que estamos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo construido por el Señor, no por un hombre. En efecto, todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer dones y sacrificios, por lo cual es necesario que éste tenga también algo que ofrecer. Por tanto, si estuviese sobre la tierra no sería sacerdote en modo alguno, porque ya hay encargados de ofrecer los dones según la ley. Estos realizan un culto que es la imagen y sombra de las realidades celestes, según le fue advertido divinamente a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo. Mira y hazlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero ahora Cristo ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la cual es mediador y más ventajosas las promesas sobre las que está fundada. Porque si la primera alianza hubiese sido perfecta, no hubiese habido lugar para buscar una segunda. Sin embargo, les dice en tono de recriminación: vienen días, dice el Señor, en que yo haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto, alianza que ellos violaron y por lo cual los rechacé, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su conciudadano, ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Porque perdonaré sus crímenes y no me acordaré más de sus pecados. Al hablar de alianza nueva, Dios ha declarado anticuada la primera. Ahora bien, lo que es viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Carta a los Hebreos, capítulo 9. La primera alianza tenía una liturgia propia y un santuario terrestre. En efecto, se construyó un tabernáculo, en cuya parte anterior se encontraban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, es lo que se llama el lugar santo. Después, detrás de la segunda cortina estaba el lugar santísimo, con el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro, que contenía un vaso de oro lleno de maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza, y sobre el arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. No es este el lugar para hablar de todo esto en detalle. Dispuestas así las cosas, los sacerdotes entran a diario en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. En la segunda, por el contrario, entra solamente el sumo sacerdote una vez al año, y provisto de sangre, que ofrece por sus pecados y por los del pueblo. El Espíritu Santo quería demostrar con esto que el camino del santuario no estaba abierto mientras subsistiese el primer tabernáculo. Esto es una imagen del tiempo presente, significa que en su régimen se ofrecen dones y sacrificios que no tienen el poder de hacer perfecto interiormente al que celebra el culto. Se trata de normas externas referentes a los alimentos, a las bebidas y a los ritos purificatorios, válidos solamente hasta el establecimiento del nuevo orden de cosas. Cristo, por el contrario, se presentó como sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de un tabernáculo más santo y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no de esta creación,
y entró de una vez para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, adquiriéndonos una liberación eterna. Pues si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y la ceniza de la vaca, con las que se asperja a aquellos que están manchados, los santifica procurándoles la pureza del cuerpo, cuanto más la sangre de Cristo, que por virtud del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios como víctima inmaculada, purificará nuestra conciencia de sus obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso es el mediador de una nueva alianza, a fin de que, consiguiendo con su muerte el perdón de los delitos cometidos en el tiempo de la primera alianza, aquellos que son llamados reciban la herencia eterna prometida. Porque donde hay testamento, es necesario que sea constatada la muerte del testador. Un testamento no es válido sino en caso de muerte, porque no entra en vigor mientras vive el testador. Por eso, ni siquiera la primera alianza fue inaugurada sin derramamiento de sangre. En efecto, Moisés, después de haber promulgado ante el pueblo todos los mandamientos según estaban escritos en la ley, tomó la sangre de machos cabríos y de becerros, con agua, lana escarlata y el hisopo, y roció con ella el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido para vosotros. Después roció también con sangre la tienda y todos los objetos del culto. Por lo demás, según la ley, casi todo es purificado con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era, pues, necesario que las figuras de las cosas celestes fuesen purificadas de esta manera, y las realidades mismas celestes lo fuesen también, pero con sacrificios superiores a los de aquí abajo. Porque Cristo no entró en un santuario hecho por mano de hombre, simple figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. No para ofrecerse a sí mismo más veces, como lo hace el sumo sacerdote, que entra cada año en el santuario, con sangre ajena, porque, de otro modo, hubiese tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora se ha manifestado una sola vez, al fin de los tiempos, para abolir el pecado por su sacrificio. Y del mismo modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después haya un juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, aparecerá una segunda vez, sin pecado, para dar la salvación a los que le esperan. Carta a los Hebreos, capítulo 10. En efecto, no siendo la ley más que una sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de las cosas, ofrece cada año perpetuamente los mismos sacrificios sin poder hacer perfectos a aquellos que se acercan a Dios. De otro modo, no hubiesen cesado de ofrecerlos, supuesto que quienes ofrecían este culto, purificados una vez para siempre, ¿no tendrían ya conciencia alguna de pecado? Por el contrario, estos sacrificios traen cada año a la mente el recuerdo de los pecados, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dijo: No has querido sacrificios ni ofrendas, pero en su lugar me has formado un cuerpo. No te han agradado los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí. Primero dice que no ha querido sacrificios ni ofrendas y que no le han agradado los holocaustos y los sacrificios por el pecado, y luego añade: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad, con lo que deroga el primer régimen para fundar el segundo. Y en virtud de esta voluntad nosotros somos santificados, de una vez para siempre, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y mientras todo sacerdote se presenta diariamente, oficiando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que no tienen poder alguno para quitar los pecados, él, por el contrario, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios, esperando desde entonces que sus enemigos sean colocados como estrado de sus pies.
porque por una ofrenda única ha hecho perfectos para siempre a aquellos que santifica. Esto mismo nos atestigua también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: esta es la alianza que haré con ellos después de estos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones y no me acordaré más de sus crímenes y de sus pecados. Ahora bien, donde hay perdón de los pecados no hay necesidad de ofrenda por el pecado. Así pues, hermanos, puesto que tenemos la gozosa esperanza de entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él ha inaugurado a través de la cortina, es decir, de su propia carne, y puesto que tenemos un nuevo sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, con fe perfecta, purificados los corazones de toda mancha de la que tengamos conciencia, y el cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmemente la esperanza que profesamos, pues el que ha prometido es fiel, y miremos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las obras buenas. No abandonéis vuestras propias asambleas, como algunos tienen por costumbre hacer, sino más bien animaos mutuamente, y esto tanto más cuanto que veis acercarse el día. Porque si pecamos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino una terrible expectación y el ardor vindicativo del fuego que consumirá a los rebeldes. Pues si el que viola la ley de Moisés es condenado irremisiblemente a muerte por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿de cuánto mayor castigo pensáis vosotros que será digno quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya tratado como cosa profana la sangre de la alianza por la cual fue santificado, y haya ultrajado el Espíritu de la gracia? Porque conocemos a aquel que ha dicho: a mí la venganza, yo daré a cada cual lo que merezca. Y también, el Señor juzgará a su pueblo. Es espantoso caer en las manos del Dios vivo. Recordad, en cambio, aquellos primeros días en que, después de haber sido iluminados, obtuvisteis grandes luchas de sufrimientos, unas veces expuestos públicamente a ultrajes y torturas y otras haciéndoos solidarios de aquellos que eran así tratados. Porque vosotros habéis compartido las penas de los presos, habéis aceptado con alegría el que os quitaran vuestros bienes, siendo conscientes de que estáis en posesión de una riqueza mejor y permanente. No perdáis vuestra esperanza cierta, que tendrá una gran recompensa. Es necesario que seáis constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios, para que alcancéis lo que os está prometido. Porque dentro de poco, muy poco tiempo, el que ha de venir llegará sin retrasos. Mi justo vivirá por la fe, pero si se acobarda, dejará de agradarme. Nosotros, sin embargo, no somos de aquellos que se retiran cobardemente para la perdición, sino de aquellos que se salvan por la fe. Carta a los Hebreos, capítulo 11. La fe es la garantía de las cosas que se esperan, la prueba de aquellas que no se ven. Por ella recibieron testimonio de admiración los antiguos. Por la fe conocemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de suerte que lo visible tiene una causa invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más perfecto que el de Caín, por ella fue proclamado justo, dando el mismo Dios testimonio en favor de sus dones, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe fue arrebatado de este mundo Enoc sin experimentar la muerte, nadie lo pudo encontrar, porque lo había arrebatado Dios. Y la Escritura dice que antes de ser arrebatado había agradado a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradarle, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensará a aquellos que lo buscan. Por la fe Noé, divinamente advertido acerca de las cosas que todavía no se veían, movido de un religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Por la fe Abraham, obedeciendo la llamada divina, partió para un país que recibiría en posesión, y partió sin saber a dónde iba.
Por la fe vino a habitar en la tierra prometida como en un país extranjero, viviendo en tiendas de campaña, con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque él esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe recibió también Sara el poder de concebir, fuera de la edad propicia, porque creyó en la fidelidad de aquel que se lo había prometido. Precisamente por esto, de un solo hombre, ya casi muerto, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como los incontables granos de arena que hay en las playas del mar. Todos estos murieron en la fe sin haber obtenido la realización de las promesas, pero habiéndolas visto y saludado de lejos y reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Ahora bien, aquellos que hablan así demuestran claramente que buscan la patria. Y si ellos hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, hubiesen tenido oportunidad para volver a ella. Ellos, en cambio, aspiraban a una patria mejor, es decir, celeste. Por eso Dios no se avergüenza de ellos, de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, e inmolaba a su hijo único a aquel que había recibido las promesas, a aquel de quien le había sido dicho, de Isaac saldrá una descendencia que llevará tu nombre. Porque pensaba que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo. Esto es un símbolo para nosotros. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú con vistas al futuro. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró ante Dios apoyándose en la empuñadura de su bastón. Por la fe José, al fin de su vida, refiriéndose al éxodo de los israelitas, dio disposiciones acerca de sus restos mortales. Por la fe Moisés, apenas nacido, fue ocultado por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor, no quiso ser tenido por hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de las delicias pasajeras del pecado. Con los ojos puestos en la recompensa, consideró mayor riqueza el oprobio del ungido que los tesoros de Egipto. Por la fe huyó de Egipto sin temor a las iras del rey y se mantuvo firme como si viese al invisible. Por la fe celebró la Pascua y roció con sangre las puertas para que el exterminador no tocase a los primogénitos de Israel. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo los egipcios, fueron sumergidos en las olas. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta a su alrededor durante 7 días. Por la fe Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, por haber dado asilo a los espías. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, lo mismo que de Samuel y los profetas, los cuales por la fe subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron de la enfermedad, fueron valientes en la guerra, pusieron en fuga a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recuperaron sus muertos resucitados. Unos se dejaron torturar, no aceptando la liberación, para obtener una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y latigazos, incluso cadenas y cárceles, fueron apedreados, torturados, aserrados, pasados a filo de espada, anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos, maltratados, de quienes no era digno el mundo, errantes por los desiertos, las montañas, las cavernas y cuevas de la tierra. Y todos estos, mártires de la fe, no alcanzaron el objeto de la promesa, porque Dios había previsto para nosotros una suerte mejor, y aquellos no debían llegar sin nosotros a la perfección. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Precisamente por eso también nosotros, envueltos como estamos en una gran nube de testigos,
debemos liberarnos de todo aquello que es un peso para nosotros y del pecado, que fácilmente nos seduce, y correr con perseverancia en la prueba que se nos propone, fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, para obtener la gloria que se le proponía, soportó la cruz, aceptando valientemente la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pensad, pues, continuamente en aquel que soportó tan grande contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis perdiendo el ánimo. Todavía no habéis resistido hasta el derramamiento de sangre en la lucha contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación que os dirige como a hijos: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. El castigo que soportáis os sirve para educaros. Dios os trata como a hijos. ¿Hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Si estuvieseis exentos de castigo, que a todos alcanza, no seríais hijos legítimos, sino bastardos. Además, si nosotros respetábamos a nuestros padres cuando nos corregían, ¿con cuánta mayor razón debemos someternos a nuestro Padre Celestial para tener la vida? Nuestros padres nos educaron lo mejor que pudieron para un tiempo limitado, mientras que Dios lo hace para nuestro verdadero provecho, para comunicarnos su propia santidad. Es cierto que todo castigo, en el momento de recibirlo, es desagradable y motivo de disgusto, pero después, en los que se han ejercitado en él, produce frutos de paz y de justicia. Por lo cual, enderezad vuestras manos abatidas y vuestras rodillas debilitadas, dirigid vuestros pasos por caminos llanos para que el pie cojo en lugar de dislocarse se cure. Buscad afanosamente la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vigilad para que nadie sea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga vuelva a brotar y os perturbe, lo cual contaminaría la masa, que nadie sea lujurioso ni desprecie la religión, como Esaú, quien, por una comida, vendió sus derechos de primogénito. Sabéis bien que, como consecuencia, cuando quiso recibir la bendición, le fue negada, y no logró cambiar lo que había hecho, aunque lo intentó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a una montaña que se pueda tocar con la mano, como los israelitas. No os habéis enfrentado al fuego ardiente, al torbellino, a la oscuridad densa, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al clamor de las palabras que aquellos oyeron, y suplicaron que no les volviera a hablar Dios, porque no podían soportar esta prohibición. El que pise la montaña, incluso si es una bestia, será apedreado. Y el espectáculo era tan terrible que Moisés dijo: Estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a millares de ángeles, a la asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, juez universal, y a los espíritus de los justos, que han sido hechos perfectos, a Jesús, mediador de una alianza nueva, que nos roció con una sangre, que habla más elocuentemente que la de Abel. Cuidado con no escuchar al que os habla, pues si aquellos, por no escuchar al que promulgaba oráculos en la tierra, no escaparon al castigo, con cuanta mayor razón no escaparemos nosotros si volvemos la espalda a aquel que habla desde el cielo. Aquel cuya voz conmovió entonces la tierra nos ha hecho ahora esta promesa: una vez más conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, indican que las cosas conmovidas serán cambiadas, porque son cosas creadas, para que subsistan aquellas que son inmutables. Así pues, puesto que entramos en posesión de un reino inmutable, retengamos firmemente la gracia, y por ella ofrezcamos a Dios un culto agradable con reverencia y con respeto. Porque nuestro Dios es fuego devorador. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Perseverad en el amor fraterno. No olvidéis la hospitalidad, ya que, gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles.
Acordaos de los presos, de los que sufren torturas, como si estuvieseis en su mismo cuerpo. Que el matrimonio sea tenido en gran honor y el lecho conyugal esté sin mancha, porque Dios juzgará a los lujuriosos y a los adúlteros. Que la avaricia no se apodere de vosotros. Contentaos con lo que tenéis, porque Dios mismo ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré, de suerte que podemos decir con confianza: el Señor es mi auxilio, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acordaos de vuestros jefes, aquellos que os anunciaron la palabra de Dios, y, considerando el fin de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por siempre. No os dejéis engañar por doctrinas distintas y extrañas, porque es mejor afianzar el corazón con la gracia que con alimentos que no son de provecho alguno para quienes se aferran a ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. En efecto, el cuerpo de las víctimas, cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario para el rito de la absolución de los pecados, es quemado fuera del campamento. Por eso también Jesucristo, para santificar al pueblo por su propia sangre, murió fuera de la ciudad. Salgamos, pues, a su encuentro, fuera del campamento, compartiendo sus ultrajes. Porque no tenemos aquí abajo ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por él ofrezcamos a Dios sin cesar un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir vuestros bienes con los demás, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros jefes y estadles sumisos, porque ellos cuidan de vuestras vidas, de las cuales deberán dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no con lágrimas, lo que no os beneficiaría nada. Rezad por nosotros. Sabemos que tenemos la conciencia tranquila, resueltos como estamos a portarnos bien en todo. Os ruego encarecidamente que lo hagáis, para que cuanto antes pueda estar con vosotros. El Dios de la paz, que por la sangre de la alianza eterna resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, os haga aptos para cumplir su voluntad en toda clase de obras buenas, obrando en vosotros lo que le es agradable a sus ojos por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, os ruego que aceptéis estas palabras de exhortación, acompañadas de estas breves líneas. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, iré a veros con él. Saludad a vuestros jefes y a todos los creyentes. Los de Italia os saludan. Que la gracia esté con todos vosotros. Amén.